Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de su podcast Cafecito en Mano con... Esta vez no es una tacita, pero tengo café frío conmigo para despertar y estar activos y empezar este día a todo lo que da, que de hecho hoy hace un poquito de más frío. Yo soy team frío, si tú eres team calor, nada en contra de ti, pero yo soy team frío. Yo baja la temperatura a 2 grados y ya traigo suéter, entonces aquí andamos Agustín, activas, felices y pues nada, es un placer siempre tenerte en este capítulo más. Saludarte es simplemente hermoso. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo y que podamos compartir este espacio una vez más. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título, tenemos un tema bastante interesante y bastante potente. El día de hoy vamos a platicar sobre sobrepensar. ¡Cha-cha-chan! ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? A lo mejor tú que me escuchas no te sucede tanto, no te sucede. A lo mejor lo vives todos los días como yo. Ay, sobrepensar. Este bonito arte de darle vueltas a las cosas 40,000 veces. Este arte de imaginar una gran cantidad de escenarios sobre una sola situación. Escenarios que pudieran caer en lo preocupante, angustiante o cosas muy catastróficas. Vaya, aquí somos expertas en eso, somos expertos. Es como si de alguna forma tratáramos de prevenir una situación. Quisiéramos hacer eso. Antes de seguir con el capítulo, quiero decirte que esto no es terapia y que está basado en una opinión y experiencia personal. No buscamos terapear, solo es chismecito. Todas las opiniones siempre son muy bienvenidas y todos tenemos puntos de vista distintos y está bien. Siguiendo con esto de sobrepensar, se me hace un tema bastante interesante. Yo no tenía planeado platicarte esto en este momento. De hecho, ni siquiera lo había pensado, pero me llegó un mensajito de alguien súper especial, TTQM, que yo sé que escucha los capítulos, y me dijo, hey, ¿por qué no hablas de sobrepensar? Y yo cuando lo leí dije, wow, quiero hacerlo, porque me siento en el mood de decir que soy una persona... Bueno, no en el mood, soy una persona que sobrepiensa bastante. Entonces me identifiqué mucho, ni siquiera me había pasado por la cabeza. Entonces este mensaje lo leí y dije, tiene que suceder, pero mira, ya. Los temas que estaban para lo que iba a ser hoy, ya no va a ser hoy, va a ser después. Pero para mí esto fue prioridad, me encantó el tema, dije, lo tomo y lo vamos a chismear. ¿Qué pasa con esto de sobrepensar? En algunos casos... Sobrepensar básicamente es que tenemos una situación, una serie de situaciones y estamos dándole vueltas, creando situaciones que podrían ser consecuencia, cosas que podrían pasar a través de esas situaciones, pero mucho de lo que solemos imaginar a veces no es algo que sí vaya a suceder o está cerca de suceder, a veces solamente es nuestra mente haciéndonos un juego pesado y haciéndonos pasar un momento no tan padre. A veces nos bloqueamos, entramos en crisis y nos imaginamos cosas en su mayoría muy malas. La mayoría de las veces que yo he tenido estas situaciones de estar sobrepensando, casi siempre es hacia el lado negativo, como de, oye, es que esto, hice aquello, y esto, pero aquello, y... Difícilmente me sucede en un lado positivo, ¿no? Tristemente lo tengo que transmitir así de mi persona y he notado que a mucha gente le pasa de una forma muy similar. Es por eso que está enfocado más como hacia ese lado. Y es muy importante saber que hay situaciones o casos donde sí tenemos el control de lo que está pasando y tenemos que saber que hay casos donde no vamos a tener el control de lo que está pasando. Y el estar sobrepensándolo y el estar en constante preocupación generalmente no lo va a mejorar. No nos vamos a cuadrar, podría suceder, pero generalmente no sucede de esa forma. Y constantemente estamos diciendo, es que si pasa esto y es que si pasa aquello. Si algo va a suceder, sucederá y ya tú verás la solución que le vas a dar cuando suceda. No te adelantes a escenarios, mejor
Trata de vivir los procesos y cuando estos lleguen o cambien o algo suceda, ya tú verás qué solución le das y cuál es la mejora a la situación que sí estás enfrentando. ¿Y qué sucede? Usualmente el estar constantemente sobrepensando las cosas nos puede desapegar de nuestro presente. Uno suele permanecer en el pasado o luego nos vamos al futuro y dejamos de estar disfrutando o viviendo o sintiendo el presente. Nos empezamos a consumir por nuestras propias ideas, pudiendo incluso deprimirnos y ponernos tristes y entrar en una melancolía, que a ver, no estoy diciendo que sentir tristeza, enojo, etcétera sea malo, creo yo que está bien no sentirse tan bien de vez en cuando, son emociones que son parte de nosotros, pero cuando dejamos que estas emociones vayan más allá y nos consuman por situaciones como esta, creo yo que ya no está tan padre dejarse consumir. Vive tu presente mientras eres consciente de tu pasado y estás construyendo tu futuro también. Pero no olvides lo que estás haciendo en este momento y lo que estás viviendo en este momento, porque por estar pensando en el futuro o por estar pensando en el pasado, no estás viviendo ese momento, sea bueno o sea malo, pero no lo estás viviendo, no lo estás construyendo, no le estás dando seguimiento y adivina qué, en un futuro vas a pensar en este momento y vas a decir por qué no fue de otra forma. Vamos a poner un ejemplo. Yo creo que varias personas aquí, si no la mayoría, eso espero, conocemos la película de Matilda. Esta chica con esta habilidad de mover cosas, aquí un superpower mental. ¿Cuántas personas no intentamos hacer eso? Yo, sinceramente, a lo mejor yo fui muy ingenua, yo creí que iba a suceder. El hecho de estar viendo un objeto, no sé, un lápiz, un vaso, y yo me le quedaba viendo y pensaba, te vas a mover, vas a levitar, te vas a caer, y verlo, y adivinen qué, no sucedió. El vaso no se movió, el lápiz no levitó, por más que estuve pensando y pensando que iba a pasar. No sucedió y no se movió. Y qué triste, me di cuenta que no tuve ese superpoder, espero alguien sí lo tenga. Pero a lo que voy con esto, que a lo mejor es un ejemplo muy simple, a lo mejor no es como el mejor ejemplo del mundo, es que a veces por más que pensemos que algo va a pasar, puede que no suceda, porque el simple hecho de pensarlo no va a hacer que suceda. Si tú quieres que un lápiz se mueva, si tú lo piensas, probablemente, muy probablemente, no se va a mover. Se va a mover si actúas y si tú lo mueves. Entonces, si una situación te está abrumando, el solo preocuparte y el solo sobrepensar probablemente no lo va a solucionar. Lo que soluciona las cosas, o no solo soluciona, lo que hace que las cosas cambien, se muevan, evolucionen, mejoren o no, son las acciones y que nosotros nos movamos y hagamos algo. Y no siempre vamos a poder hacer algo, no siempre vamos a poder intervenir. Hay que saber aprender y aceptar que hay momentos en donde no podemos hacer mucho y no hay ese control. A veces, por sobrepensar algo, si es que no existía algún problema, terminamos generando uno. A veces nos preocupamos tanto porque algo suceda que empezamos a movernos y a hacer acciones conscientes e inconscientes conforme a esa sobrepensada que nos dimos, que sí pueden ocasionar un problema, que sí pueden generar una situación, un conflicto o alguna traba. Son situaciones de parejas, de amigos, de la vida personales, con familia. Si algo te preocupa y tienes la posibilidad de preguntar, de hacer algo, hazlo. No solo sobrepienses, no te consumas. Si le puedes dar solución, dásela. Si no se la puedes dar, también no pasa nada. No te consumas. Pronto llegará el momento en que lo que esté pasando puedas intervenir o se vaya a solucionar, vaya a cambiar o tú evoluciones, procesos dependiendo, ¿no? Hay muchas situaciones, pero sí suele suceder que a veces nos consumimos tanto pensando cosas que empezamos a hacer acciones en consecuencia de solo los pensamientos, ya ni siquiera la situación en sí, sino el universo y la historia que nos creamos y empezamos a generar cosas que van a llevar a esa historia de manera inconsciente, pero no fue la situación, estamos siendo nosotros.
nosotros. No digo que es el caso de todas, de todos, de todes, pero llega a suceder, entonces solamente hay que tener cuidadito ahí, un ojito ahí para evitar que puedan pasar cosas que no queramos que sucedan y que nosotros sin querer estemos haciendo. A lo mejor la palabra no es manipulación, pero estamos ahí como moviendo cablecitos basados en nuestras historias, ni siquiera en la situación que en teoría es la que nos preocupa o la que nos estresa o la que nos conflictúa. Y es que en estas situaciones de sobrepensar se da mucho el ¿y si esto? ¿Y si aquello? Y es que hay cosas que tienen que pasar porque tienen que pasar, sean buenas, sean malas, nos preocupen o no. Hay situaciones que van a suceder y es un tema sensible. Quiero, como decirlo de la forma más breve y tranquila posible. Es como las personas, si yo pensara que algún día voy a dejar de existir en este mundo, que algún día voy a dejar de estar en vida, voy a vivir deprimida y que me ponga a sobrepensar. Yo sí me he tripeado sobre la vida y qué pasa después y así, ¿no? Historias distintas y aquí entra bajo la misma estrella que me gusta mucho en una parte donde Hazel Grace dice que todos tenemos infinitos distintos y que a veces todos tenemos números diferentes y que nos gustaría que los números para algunas personas fueran más grandes y estuvieran aquí más tiempo. Este es un tema delicado, no me quiero meter mucho porque no es como lo principal del tema, pero es justamente eso, hay cosas como eso, el que nosotros algún día no estemos aquí es inevitable. Pero no nos podemos dejar consumir por eso. Tenemos que aprender a vivir la vida, a aceptar que algún día va a suceder con nosotros, con nuestros seres queridos, con las personas día a día sucede. Y hay que disfrutar, hay que vivir, hay que tener cuidado claramente, hay que prevenirnos, hay que planear, hay que fluir. Sobrepensar no es malo, pero también hay que tener un control de eso. Eso es lo que yo creo. Siempre en la vida, como en la publicidad de muchas cosas, vemos, evita el exceso, todo es un equilibrio. Y no olvides que todos los procesos son distintos y que si a mucha gente le funciona un proceso, no te tiene que funcionar a ti, no te tiene que embonar a ti. Si a ti te embona otra cosa, está bien. Si tu proceso es diferente, está bien. Yo soy una persona que sobrepiensa mucho y soy muy sensible. Y yo lloro por todo, soy muy chillona, soy muy chilletas. Y está bien, y lo he aprendido a disfrutar y sí, también lo sufro mucho, pero es parte de mí. Y me siento feliz por eso también. Es parte de mi esencia. El hecho de que tú seas una persona que sobrepiense mucho o que no sobrepiense mucho las cosas es parte de ti. Es lo que te hace ser tú y viene en tu paquete de cosas y solamente es cuestión de mejorarlo y adaptarlo a tu vida de tal forma que no te afecte. Más que algo esté bien o esté mal, es encontrar la forma de que no genere alguna afectación hacia ti o hacia terceras personas. Y con todo esto me dices, ¿y cuáles podrían ser algunos tips sencillitos así si yo quisiera dejar o controlar esta parte de sobrepensar? Porque sí yo he intentado tratar de ser un poquito menos así porque de pronto no está padre o control. Pues miren, yo aquí traigo unos tips muy sencillitos que a lo mejor ya los conocen, pero que podrían funcionar para controlar eso de cómo dejar de sobrepensar tanto algunas cosas que de pronto consumen y no está padre. La número 1 es aprender que no podemos controlar todo. Aunque sea algo de nuestra vida, hay cosas que van a tener que suceder, fluir, pasar y nosotros no vamos a poder hacer mucho más que ser espectadores y en algún momento tal vez nos toque actuar. Pero hay que aceptar que hay cosas que se salen de nuestras manos, ¿ok? Y no está mal, solo hay que saber ¿cómo vamos a llevar ese proceso? La número 2 me gusta mucho porque está enfocada a una cuestión de querer hacer algo y no hacerlo por alguna limitación. Yo estaba viendo un video donde estaban citando al libro creativo, donde decían que este libro hablaba de la teoría del 80%. ¿Y de qué habla esta teoría del 80%? Déjenme, literal lo tengo aquí para decírselos como más enfocado. Esta teoría del 80% consiste en publicar tus obras cuando estén en un 80% del avance, es decir, publicar tu trabajo cuando sientas que aún hace falta un 20% para que la obra esté completamente lista. ¿Por qué? Esto gracias a que este 20%
que tu mente perfeccionista te dice que te hace falta, consiste solo en pequeños detalles insignificantes que solo tú puedes notar. ¿Y a qué voy con esto? A veces nosotros queremos hacer cosas, sean cosas laborales, sean cosas personales, simples, no simples, pero a veces queremos que las cosas estén al 100% para poder aventarlas, para poder hacerlas, para poder iniciar. Que hay días en donde simplemente no va a existir ese 100% y no va a estar. Pero no pasa nada, porque una vez que lo empiezas, le puedes dar un seguimiento y puede ser increíble lo que viene con solo ese 80%. No siempre tenemos que estar al 100%, no siempre las cosas tienen que estar al 100% para funcionar. Al contrario, en el proceso nos vamos a dar cuenta de cosas que hacen falta y está bien, porque eso nos lleva a aprender. Igualmente hay un video que habla sobre el libro de hábitos atómicos, si no estoy mal, ese es el nombre, en donde hay una como teoría, si no estoy mal, espero no estar equivocándome, que habla sobre los 2 minutos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tú generas un hábito o quieres generar un hábito, dedícale primero 2 minutitos a ese hábito. 2 minutitos. Y dirás, ¿pero por qué solo 2? Porque el detalle de las cosas o el problema, por decirlo de alguna forma, es empezar, no hacerlo. Lo difícil... Mucha gente dice que lo difícil de hacer algún deporte no es hacerlo, sino es ese proceso antes, a estar haciéndolo. Todo lo que viene antes, desde la pérdida de motivación, en contra de la disciplina, clima, situaciones personales, diversas cosas. Entonces, cuando nosotros generamos hábitos, si tú dices, voy a empezar a trotar 2 minutos todos los días, probablemente cuando ya hayas empezado, en tu cabeza está fácil porque solo son 2 minutos. Te levantas y dices, los hago fácil. Pero a lo mejor cuando ya los estés haciendo, no haces 2, haces 3. Y a lo mejor pasado haces 5. Y después haces 10. O a lo mejor solo haces los 2, pero estás generando ese hábito. Y adivina qué, no solo estás pensando las cosas, las estás haciendo. Nos estamos desviando un poco del tema, pero sí quería hacer esta pequeña analogía, porque en la teoría del 80% justamente es esta parte de que a veces ese 20% son cosas que solamente nosotros percibimos, que no se ven ni siquiera afuera. Claramente esta parte de sentirnos comprometidos a si queremos hacer un proyecto, entregar algo padre hacia afuera, hay veces que ese 20% solo son cosas que nosotros vemos y poquito a poquito las vamos a llevar al 100%. Sé que esto no aplica para todo este tema, pero hay cositas donde creo que pudiera entrar, entonces se me hizo padre hacer esta pequeña analogía. Y con esto nos vamos al número 3, todas van de la mano. Confía en los procesos, en las cosas que suceden. Si algo pasó ahorita, la solución la queremos para ayer. Y a veces necesitamos un proceso. Disfrútalo. Si toca sufrir, pues ni modo, es parte de... Pero es ese camino que hay que saber disfrutar y vivir. Híjoles, amigos, el que sigue para mí es complicado, pero creo que es muy importante el saber quedarnos con la duda. El hecho de decir, hay cosas que no vamos a poder solucionar, hay información que no vamos a poder tener a nuestro alcance, que no vamos a conocer y que solamente la vida y el tiempo nos los va a dar. Y ni modo. Y la que soporte. Y no pasa nada. Entonces hay cosas y situaciones que no entendemos, que no sabemos y queremos comernos el mundo a veces y ya queremos las cosas y nuestra cabeza y queremos saciar eso. Y hay que aprender a quedarnos con algunas dudas. Yo lo manejo de esa forma. Somos seres humanos pensantes, todo el tiempo queremos estar aprendiendo, todo el tiempo estamos haciendo cosas, convivimos, estamos en una sociedad que constantemente está cambiando. Y yo creo que es muy normal que queramos literal comernos al mundo y saberlo todo y experimentar un buen de cosas, pero hay cositas que van a su tiempo. Entonces, el saber aceptar eso también, que de pronto nos van a quedar ahí unas dudillas que se solucionen o probablemente nunca se van a solucionar. En mi caso, a lo mejor cosas muy... no sé, tribales o muy filosóficas que tengo sobre la vida, la existencia, el más allá, que a lo mejor nunca voy a entender y a lo mejor nunca voy a saber, probablemente sí, probablemente no, y no pasa nada, no me voy a consumir por eso, pero si un día llega el momento en que pueda saberlo, pues qué alegría y qué bienvenida le voy a dar a todo eso. El siguiente
es como un ejercicio que yo me encontré que creo que está muy padre si a ti te gusta como hacer ejercicios que te puedan ayudar a sentirte mejor. Desahoga tus pensamientos en un cuaderno. Cuando empiece esta bruma de sobrepensar y estas ideas que te empiecen a consumir, toma un cuadernito, cómprate un cuadernito que te guste o si tienes uno por ahí, uno que tenga bastantes hojas, una plumita, un lapicito y empieza a escribir lo que sientes, cómo lo sientes, desahoga, desahoga, desahoga. Eso sí, yo 100% aconsejo que sea a mano, no aconsejo que lo hagas de forma digital porque hay muchos factores, distractores, notificaciones y esta parte de que sea a mano creo que lo hace muchísimo mejor. Desahoga todo en un cuaderno, porque de alguna forma el hecho de estarlo escribiendo te va a hacer sintetizarlo y te va a hacer pensar también la situación. Y no es necesario que lo leas. Si lo quieres leer, date. Pero el simple hecho de que lo desahogues va a hacer que tu mente se tranquilice y de alguna forma lo analices de forma distinta, porque estás haciendo algo con tus pensamientos, los estás drenando. Se me hace un ejercicio padrísimo, yo antes lo hacía un poco seguido, lo he dejado de hacer, pero sí puedo decir en experiencia personal que es algo que funciona. Ya después tú ves qué haces, si lo lees, no lo lees, y lo haces a un lado, pero el chiste es que lo desahogues en papel. Y bueno amigos, amigas, amigues, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, mi gente. Espero te haya gustado bastante, tanto como yo. Este tema me encantó desde que me lo propusieron y dije, claro que sí, chicheñol, se va a hacer, se va a hacer. Yo feliz y encantada siempre de que estés aquí en un capítulo más. Nos vemos la próxima semana con un poquito más de tu podcast Cafecito Hermano. Gracias de nuevo por estar aquí, TTQM. Te mando un abrazote de oso panda y un besote así bien tronado. Chao.